A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. La migración sigue poniendo a Honduras ante los ojos del mundo, no solo por ser un país que expulsa a su gente, sino por ser un territorio de paso para cientos de miles de personas migrantes en tránsito que buscan llegar a Estados Unidos. Además, el país es noticia por el alto índice de desplazamiento forzado. ¿Cuál es la situación en que ahora enfrentan las personas migrantes que huyen de la pobreza, la desigualdad y la violencia? Les saluda Leslie Vanegas Frazier en este espacio de análisis del Directo al Grano que transmitimos a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, y para hablar sobre esta temática hoy tenemos pues el privilegio de estar acompañada de la abogada Sally Valladares, experta en temas migratorios. Abogada, queremos darle la bienvenida. Agradecer por haber aceptado la invitación de conversar con nosotros y nosotras en este espacio de análisis. Muchas gracias por la invitación y realmente es siempre importante hacer análisis permanente de lo que ha sido esta evolución de la movilidad humana en estos últimos años. Abogada, se ha hablado que en Honduras existe una crisis humanitaria, tanto por la gente que se va, por la gente migrante en tránsito que va por el territorio hondureño. Para contarle a la gente que nos está viendo y escuchando, ¿en qué etapa de esa crisis humanitaria podríamos decir que ahora mismo nos encontramos en el país? Pensaría que ya hace algunos años nosotros hemos estado experimentando una crisis permanente alrededor de lo que es la migración. Y de hecho, lamentablemente, hay evidencia con solo el número de personas que sobre todo, tanto en el caso de personas retornadas ahora, por lo que ha pasado con la migración en tránsito, que de hecho en este último año se ha convertido en una migración estacionaria, pues eso es una evidencia de lo que ha sido esta evolución del fenómeno y sobre todo el considerar esta crisis permanente. Pienso que en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, recordemos que en el 2014 se declaró la emergencia humanitaria de niñez migrante y eso fue un hito importante, sobre todo porque por primera vez se hace una recomposición de la institucionalidad pública, presionado por una coyuntura en donde tanto México como Estados Unidos, los organismos internacionales estaban advirtiendo a Honduras la evolución de este fenómeno, sobre todo de una migración forzada asociada a violencia y donde los protagonistas eran los niños y niñas, muchos de ellos en condición de no acompañados, ¿no? Y para nuestra sorpresa, y también el hecho de no tomar consideración de lo que había ocurrido en ese 2014 y lo que sucedió en los siguientes años es que si vemos las cifras de niñez que en aquel momento se presentaban como una emergencia humanitaria y que hizo esta primera, digamos, mirada hacia una recomposición de la institucionalidad pública, después de muchos años de ver un crecimiento en el número de personas migrantes. Hoy día, si usted compara el número de niños que emigraron en ese 2014 versus lo que tenemos ahora, tenemos prácticamente casi el triple de las cifras que teníamos en 2010 con relación particularmente al caso de niñez migrantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pareciera que no hay todavía esa mirada de poder ir analizando el fenómeno
y sobre todo lo que siempre hemos visto, que es la reacción a la coyuntura sin planificación y también con una deuda histórica que es la necesidad de una política migratoria que sabemos que es una política que se ha venido trabajando sobre todo, digamos, de manera concreta en estos últimos años. Particularmente pensábamos que en estos primeros meses del año íbamos a tener una política aprobada, pero más allá de la crítica es el hecho de que no hay otra coyuntura que tenga que derivar en el momento en que el Estado plantee un ordenamiento de lo que es la respuesta al abordaje de la migración de forma integral, pero sobre todo de forma coordinada, de forma permanente y no como hemos visto en todos estos años, como es la reacción a situaciones coyunturales. Bueno, y una situación, podríamos decir, coyuntural de emergencia que podría hacer que el gobierno tenga una reacción, sería una caravana que en un momento, especialmente desde el año 2018, se dieron varias que salieron de nuestro país, pero que fueron reprimidas en territorio mexicano y en territorio guatemalteco. Aunque ya nos están dando las caravanas, abogada, ¿ustedes conocen algún dato o se maneja algún dato de cuánta es la población hondureña que está saliendo a diario del territorio? Hay que recordar que la mayor parte de las personas que realizan su viaje principalmente hacia Estados Unidos, pero no hay que descartar también el fenómeno que ha venido incrementando de migración hacia España, principalmente el caso de las mujeres. Eh, yo creo que no hay que aislar también los hechos de lo que está pasando sobre decisiones de países como Gran Bretaña, que ahora exigen requisitos adicionales para los hondureños que pretendan viajar allá, dado la cantidad de solicitudes de asilo que se han estado presentando de personas de nacionalidad hondureña. Yo creo que no hay que aislar toda esa información que nosotros estamos recibiendo, de tal manera que lo que tenemos en este momento es información que se está generando desde afuera. Primero, la cantidad de personas que están ingresando y que están siendo detenidas en la frontera, en fronteras mexicanas, en la frontera sur de Estados Unidos. Y nosotros hemos llegado a tener, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un número de alrededor de 600 hondureños que al día están siendo detenidos en esa frontera. Digamos que el número o la cifra más alta, llegamos a tener ese número de hondureños detenidos. Por lo tanto, se dará cuenta si hacemos un poco de matemática de la gran cantidad de personas que al año están saliendo. Y por otra parte, muy particular el caso de los niños y las niñas, porque si bien es cierto, siempre hay un número de mayor de hombres y mujeres que son los que están siendo retornados, también hay una información que pues hay un vacío de información alrededor de qué es lo que está pasando con todos esos niños que son interceptados en fronteras y que no retornan al país, ¿no? Por algunos procedimientos a los que son sometidos, pero que al final no hay información suficiente sobre lo que está pasando sobre esos niños y esas niñas, y por lo tanto, pues también hay una responsabilidad del Estado, no solamente de atender a las personas que retornan, sino también saber qué pasa con todas esas personas que al final no regresan al país y que que pueden estar en una situación de detención o en una situación donde requieran una asistencia legal y por lo tanto, pues el trabajo para los gobiernos es un trabajo importante y es un trabajo que también tiene que generar información de tal manera que los hondureños y las hondureñas podamos también tener esa rendición de cuentas de forma transparente de lo que está pasando también con todas estas personas. ¿Y datos de la gente que es retornada se manejan? ¿Y qué tipo de atención, ahora que usted lo menciona, le está dando el gobierno a esta población que está siendo retornada al país? Bueno, yo creo que desde que existen los centros de atención al migrante retornado, a partir del año 2015, con esta mes que mencionaba la recomposición de la institucionalidad, había un mandato que estaba
siendo depositado en lo que era la Dirección General de Migración y Extranjería o Instituto Nacional de Migración, que era en aquel momento quien tenía a su cargo la administración de los centros de atención al migrante retornado, donde la oferta era una oferta limitada. Hoy día vemos que, si bien es cierto, hay ofertas, sobre todo en el tema de formación, en el tema de emprendimientos para las personas retornadas, a diferencia de lo que ocurría hace 15 años, hace 20 años, de lo que ocurre hoy, es que además de las causas que todas y todos conocemos alrededor de lo que es la desigualdad, la pobreza, la violencia, la desesperanza es una causa de migración. Y por lo tanto, el pensamiento del hondureño que migra ya no es el pensamiento de un hondureño que ve la migración como un evento temporal, sino que la migración se ve como un evento permanente. Y por lo tanto, el hecho de que una persona retorne, considerando que su decisión era definitiva con relación a no retornar al país, pues pesa mucho esa desconfianza que hay en la institucionalidad pública, eh, esa desesperanza que hace que no se intente tener, digamos, no se dé esta experiencia en la cual se pueda tener cifras que puedan demostrar que todos estos programas, que todos estos proyectos tengan el éxito suficiente como para decir, se garantiza que las personas retornadas van a tener eh, no van a volver a intentar el viaje. Primero pasa por esta desconfianza que tiene en la institucionalidad, pero porque también las causas que motivan a una persona a migrar pueden ser diversas, no solamente tiene que ver con motivos económicos. Por lo tanto, el hecho de ofrecer un emprendimiento no resuelve, lamentablemente lo es así, los casos que vemos día a día lo confirman. Una persona tenía un negocio, cerró su negocio, era una persona que estaba creciendo económicamente, pero lamentablemente por amenazas, por extorsión, esas personas tuvieron que salir del país, y por lo tanto el regresar y que les ofrezcan un negocio vuelve entonces el temor, ¿no? Que vuelvan a ocurrir estos hechos de violencia, y pareciera entonces que no es tan fácil, ¿no? El brindar una respuesta si no se tiene de forma integral una intervención a esa persona desde todo punto de vista, más allá de un estudio socioeconómico, también es las condiciones eh, de salud mental en la que estas personas se encuentran, porque sobre todo aquellos que han experimentado eventos de violencia, el hecho de regresar en el entorno de violencia pues genera mucho más desconfianza, y hace que las personas queden básicamente inertes y no puedan continuar con su vida. Pero la situación que se vive producto de la migración de hondureños y hondureñas, también el país ahora es un territorio de paso obligado para cientos de miles de migrantes que vienen del sur del continente e incluso de otros continentes. Hace unos días desde Radio Progreso tuvimos la oportunidad de estar en Danlí para traer las voces de las personas que van en esta ruta migratoria. Y ante lo que hemos visto y escuchado, según su valoración, abogada, ¿cómo ve el tratamiento que el Estado de Honduras le está dando también a esa población en condición de migrante en tránsito, que específicamente se concentra o ingresa al territorio por el Departamento del Paraíso? Bueno, yo creo que aquí podemos tener un contraste entre prácticas que pueden ser consideradas positivas, como el hecho de no negar el acceso al territorio a las personas, que no se está produciendo estos eventos de rechazo en frontera como lo hemos visto en otros países. De una u otra manera, desde lo que ha sido finales de 2021, todo lo que ha sido 2022 en términos de crear más condiciones, sobre todo en lo que es la generación de espacios para que las personas temporalmente puedan albergarse, pues no se puede desconocer que son necesidades inmediatas que las personas tienen. Pero hay temas como, por ejemplo, todas estas violaciones a derechos humanos derivadas de lo que es el abuso y la corrupción policial y de otros entes que tienen la obligación de proteger los derechos de las personas. El hecho de que
constantemente se insista en atender estas denuncias, en que haya también mayor información sobre cuáles son las medidas que se están tomando para que no existan este tipo de abusos. Y por otra parte, de manera preventiva, ¿no? Yo creo que el hecho de la experiencia que tuvimos los hondureños con las caravanas hizo que, sumado a un contexto donde teníamos una política abiertamente inmigrante en Estados Unidos, generó que la xenofobia y el racismo no solamente fuera algo que estaba ocurriendo en el territorio estadounidense, sino que también permeó el territorio mexicano, donde había una discriminación abierta contra las personas de nacionalidad hondureña, hablando particularmente del caso de los hondureños, un rechazo donde pasamos de una solidaridad completa de las comunidades, una solidaridad espontánea de las comunidades a comunidades donde estaban exigiendo, ¿no?, la expulsión de los migrantes de sus territorios. Y eso es muy peligroso en términos de lo que puede ocurrir, viendo lo que recientemente sucedió en Dalí, ¿no? Donde las personas, al tener muy pocas, al haber muy pocos espacios para la gran cantidad de personas que están cruzando por el territorio, el hecho de que estas personas están visibles, ¿no? En parques, en lugares donde las personas que no tienen tampoco suficiente información sobre las causas que también están generando la migración de todas estas 110 nacionalidades que transitan por el mundo, porque no es solamente un fenómeno que está ocurriendo en Honduras, ¿no?, sino que está ocurriendo en el mundo. Hay personas de 110 países, de sus nacionalidades, de una u otra manera están generando migración, entre las cuales pues nosotros estamos entre las 10 nacionalidades que más peticiones de asilo piden, ¿no? Y por lo tanto, como nacionales de un país donde nuestros connacionales estamos en los primeros lugares pidiendo protección en diferentes países, pues nosotros también como sociedad, ¿no? Más allá del rol, de la obligación que tiene el Estado, también como sociedad, hay un fuerte trabajo de sensibilización que también las comunidades deben de tener. Y en ese sentido, pues estos son los retos que se adicionan a lo que estamos experimentando en estos últimos años con esa migración. Y por otra parte, también el hecho de que todavía falta por estructurar lo que es una respuesta coordinada, el hecho de que se pueda tener un corredor humanitario donde no solamente tenemos que atender lo que está pasando en la zona oriente, sino todo el tránsito que hacen hasta que estas personas salen por la zona de Occidente. Pues eso significa que hay mucho trabajo por hacer, y sobre todo también involucrar el trabajo que históricamente, la experiencia que históricamente tienen las organizaciones. Pues esto también es un llamado, ¿no?, para que se puedan fortalecer esas alianzas y se pueda mejorar la coordinación para que la respuesta sea una respuesta efectiva, pero no dejar de lado lo que mencionaba al inicio, que es más allá de atender las emergencias, el poder trabajar en una política pública que, como le decía, es una política que sabemos que se ha avanzado mucho, pero que requiere en este momento de manera urgente su aprobación para que se pueda organizar la respuesta de forma integral. Bueno, y con relación a eso, estos ríos de gente que están avanzando hacia el norte, ¿a qué dramas se enfrentan tomando en cuenta las políticas migratorias que ha implementado Estados Unidos? Y frente a ese drama, ¿cuál es el reto no solo de Honduras, por ser un país que expulsa a su gente, que es un territorio de paso, sino para el resto de los países de la región, como Guatemala y México, que son también países de paso obligado para esta población? Sí, bueno, yo creo que en este momento, en términos de lo que está pasando, y sobre todo reconociendo que Honduras como Estado no puede dar una respuesta, dado que este fenómeno es un fenómeno que está ocurriendo en nuestra región, que no solamente es el tránsito por Honduras, sino por diferentes países. Creo que se tiene que mantener este diálogo con los demás países para lo que es la gestión de estos flujos migratorios, ¿no? Sabemos que han habido varias reuniones en el marco
de la Conferencia Regional de Migraciones, pero nosotros también como espacio subregional tenemos lo que es el Sistema de Integración Centroamericana, por lo tanto, pues tiene que haber un liderazgo de Honduras, sobre todo porque Honduras ha tenido digamos, respuesta de no cerrar la frontera, porque todavía no se ha tomado afortunadamente una decisión de cerrar la frontera, pero ¿qué pasa, no? En el momento en que no hay una oportunidad, por ejemplo, de que estas personas puedan continuar su camino hacia Guatemala y se den un cierre de fronteras, esas personas se encuentren dentro de nuestro territorio, pues esto también puede derivar a acciones que son negativas al final para las personas, ¿no? Que están migrando. Yo siempre lo he dicho, lamentablemente vivimos en sociedades de castigo. Primero, salir de un país de forma forzada, de una manera forzada y no tener una respuesta porque no se están garantizando los derechos de forma integral. El hecho de que una persona tenga que salir de su país porque no tiene condiciones, eso implica vivir en una sociedad de castigo, pero también el hecho de que llegamos a países donde hablamos de la xenofobia, el racismo y medidas que priorizan la protección de las fronteras y no la protección de las personas, pues eso también hace que terminemos transitando también por sociedades de castigo y al final, aunque la responsabilidad de garantía de protección de derechos es de los estados, al final las consecuencias inmediatas de esta falta de protección, pues son las personas, ¿no? Y es lo que bien vemos, ¿no? Cada vez personas que están siendo capturadas por crimen organizado, víctimas de trata, víctimas de tráfico de personas, situaciones relacionadas al secuestro, porque vemos en el caso de México, ¿no? Hay un reconocimiento de que muchos de esos territorios son territorios capturados por el crimen donde el Estado no tiene control y por lo tanto pues los migrantes son víctimas de esa captura de territorio. Pues esto implica, ¿no? Eh, una, eh, una escalada de más y más situaciones de vulneración de derechos para las personas migrantes. Y con el fenómeno de las caravanas, como lo mencionábamos al inicio, que comenzó a darse en el año 2018, hemos visto cómo Estados Unidos ha trasladado su frontera sur a territorio de Guatemala. ¿Se podría esperar algo distinto, abogada, de acuerdo también a su valoración con el gobierno ahora del presidente electo Bernardo Arévalo, tomando en cuenta el papel que ha venido jugando Guatemala en contra de esta población migrante? Bueno, nosotros creemos que en el caso de Guatemala, lo que ocurra con este nuevo gobierno va a ser definitivamente fundamental por el hecho de estar en estas decisiones que ha venido tomando el gobierno de no cerrar sus fronteras. Como reitero, esto es un punto muy sensible porque al final eso requiere un diálogo de alto nivel. Donde tiene que haber mucha voluntad de los estados y me parece sobre todo porque Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador son parte del CA4, que hay suficientes plataformas de diálogo como son estos espacios, porque también estamos hablando de lo que puede ser una alteración, ¿no? Vivimos con la pandemia una alteración del acuerdo de libre movilidad cuando Guatemala eh, estaba evitando, ¿no? El ingreso al territorio de personas de nacionalidad hondureña, y esto fue realmente un caos que, pues lo vivimos y vemos también cómo en el tema de vulneración de derechos, reitero, pues las personas migrantes pues son las que más sufren las consecuencias de esta alteración de los acuerdos que tienen los estados. Y pareciera, reitero, que esta es una oportunidad, sobre todo porque Honduras ha tomado esa decisión de no cerrar su frontera, que Honduras debe de tomar ese liderazgo para que pueda también prepararse, ¿no? Eh, eh, a cualquier escenario, como es lo que vemos que cada vez se advierte, cada vez más, del incremento en el número de personas que están, sobre todo en el caso de la frontera Guatemala, perdón, Colombia, Panamá,
donde pues está generando muchísimas preocupaciones en términos de lo que es la respuesta humanitaria, pero también sobre cómo gestionar toda esta migración, ¿no? Qué va a pasar al final con todas estas personas, dado que también los mecanismos de protección internacional son bastante limitados y los estados cada vez más reducen la posibilidad de que las personas puedan ingresar a las fronteras y tener una oportunidad para que puedan acceder a algún tipo de condición migratoria. Ya para ir cerrando y aprovechando que tenemos esta comunicación con usted, sabemos que otra problemática que no es tan abordada, pero que está allí y que cada día hace que decenas de familias sean víctimas de ella y es el desplazamiento forzado. Entendemos que también hay una ley que se aprobó en el país y es producto de todas esas gestiones y esas luchas que han hecho las organizaciones defensoras de derechos humanos. ¿Qué ha pasado con esta ley de desplazamiento forzado? Y si conocen cifras de cómo está el país respecto a esta situación, abogada. Bueno, recordar que apenas la ley entró en vigencia en el mes de abril de este año. em, y eso fue un hito en lo que es este camino hacia lo que es la creación de un sistema nacional de protección para personas desplazadas. Obviamente hay muchos desafíos, sobre todo en temas de lo que es la estructura del sistema, ¿no? El fortalecer, el crear también, porque también toca crear institucionalidad. Esto es un trabajo, un reto muy grande, que también debemos de recordar que la ley establece la asignación de 150 millones de lempiras dentro de su presupuesto para que se pueda dar una respuesta directamente a las personas que son víctimas de desplazamiento. En ese sentido, lo que ocurra, por ejemplo, con la aprobación de presupuesto en este año, el hecho de que se prevea esa asignación presupuestaria que la ley ordena, pues eso también es fundamental, ¿no? Porque al final las personas requieren de apoyo inmediato cuando se encuentran en una situación de desplazamiento. Pero por otra parte, pues también el hecho de que también hace muy poco se instaló la Comisión Interinstitucional sobre Desplazamiento, pues eso hace que tengamos que estar muy cercanos a todas estas decisiones que se vayan tomando alrededor de cómo se va a ir ejecutando esta ley y sobre todo también el trabajo de las organizaciones que también existe un espacio que se ha reactivado, que ha sido un espacio que ha trabajado mucho desde lo que es el trabajo de sociedad civil, que es la Coalición de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado, que también pues tiene dos organizaciones que están representando dentro de la comisión y por lo tanto pues también hay una intención muy grande por parte de las organizaciones, ¿no? De estar constantemente monitoreando y realizando acciones de incidencia para que la ley finalmente sea vigente. Creo que hay una deuda que se ha de reconocer y es el hecho de que al día de hoy no tenemos una cifra oficial alrededor de cuántas personas se encuentran desplazadas. El último estudio de caracterización de población desplazada indicó que más de 247,000 personas estaban siendo desplazadas por violencia en el país. Pero independientemente que podemos pensar que lamentablemente esa cifra es mucho mayor, el número es un número muy alto en términos de lo que es la población que se encuentra en una situación de amenaza, donde hay un porcentaje importante de mujeres, hay un porcentaje importante de niños que viven desplazamiento y que está haciendo, ¿no? Que también estas personas se conviertan a futuro en potenciales migrantes. El desplazamiento, si finalmente el Estado no genera una respuesta, va a producir que estas personas terminen abandonando el país y por lo tanto pues también eso incrementa las cifras de personas que están saliendo y lamentablemente las personas que están siendo deportadas por las políticas que cada vez más cierran las oportunidades para que las personas puedan regularizarse en otros territorios. ¿Es prioridad o está en agenda el tema de la migración y esta situación de desplazamiento forzado para este gobierno, abogada? Bueno, yo pensaría que
se ha convertido en un tema de interés público desde el momento en que no se puede ocultar lo que visiblemente está ocurriendo con relación a lo que está ocurriendo con el número de personas que están siendo retornadas, el número de personas que están siendo desplazadas y el número también de personas que están transitando por nuestro territorio. Pero reitero, porque es un mensaje que tiene que insistirse, más allá de lo que vemos, ¿no? En cuanto a lo que es asistencia humanitaria, la importancia que tiene el poder organizar la respuesta, el poder generar política pública, pues eso es fundamental, ¿no? Y yo creo que esa es la apuesta hacia la cual, más allá de la creación de albergues, que eso es importante, más allá del establecimiento de reuniones para poder generar asistencia a las personas, eso es importante. No hay que dejar de lado lo que implica la generación de política pública y también acelerar los procesos, ¿no? De lo que es los protocolos de atención para todas estas personas. Agradecemos mucho que nos haya acompañado estos minutos acá en este espacio de análisis del Directo al Grano, abogada. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a usted, la abogada Sally Valladares, experta en temas migratorios, ha estado con nosotros y nosotras en este espacio de análisis del Directo al Grano que se transmite a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. A ustedes, amigos y amigas, también agradecemos su sintonía y nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.